Entonces, cordial saludo para todos, para las personas que están aquí en Colombia, que están en Venezuela, para todos los asistentes a este conversatorio que tenemos, nuestro conversatorio número 3, con un invitado súper especial que ya más adelante él solo lo va a presentar. Entonces, bueno, bienvenidos a este taller que es el taller de radio escolar, suenan ondas de convivencia y paz en la escuela. Em, Bienvenidos, Edelson, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos, amigo Daniel Ciprián. Saludamos a todas las personas que están acá dentro de esta sala. Sabemos que el día de hoy es un día muy especial, muy importante, porque vamos a hablar un tema. Digamos, el tema de hoy es lo que nos concentra durante toda esta formación, entendiendo que nuestro proyecto trata sobre convivencia y paz en la escuela. Y básicamente nuestro tema hoy se centra y va a ser básicamente el tema principal de lo que estaremos como trabajando en nuestras sesiones. Importante destacar que este proyecto, el proyecto de radio escolar, es un proyecto que está financiado, que está acompañado por la Zarza Solidaria, el Ayuntamiento de Sabadell y, como siempre, impulsado por Grupo Comunicarte. Hoy, como lo mencionamos de toda esta semana hacia acá, se centra este proyecto. ¿Por qué? Porque en el trabajo radiofónico que hemos trabajado en estas 10 sesiones, que por cierto ayer se cumplió la sesión de nivelación y tuvimos una excelente participación de las personas que tenían el 60, el 70% de las asistencias, lograron cumplir parte de su meta y eso es un logro. Muy importante para el proyecto. Entonces, hoy estaremos contando con una participación muy importante, muy especial, y sé que va a ser una actividad muy dinámica. Hoy nos acompaña un amigo desde hace mucho tiempo, también a nivel personal, y amigo también de la comunicación. Él es licenciado en filosofía, terapeuta sistémico y familiar, aparte que lleva mucha experiencia, una amplia experiencia en la educación popular bajo el modelo de fe y alegría y por supuesto otras cosas que quisiéramos como destacar, pero que seguramente más adelante vamos a conocer de él. Estamos hablando del compañero Ever Londoño, a quien vamos dentro de algún instante a darle su participación, no sin antes contarles cómo va a ser la dinámica. Recuerden que vamos a tratar de mantener los micrófonos silenciados. Cuando deseen participar, levantan la manito y por supuesto en un tiempo máximo de minuto 20, hacer su participación, su comentario, su exposición o pregunta que tengan para ir como poco a poco incorporando, digamos, dudas, preguntas a esta conversación en el día de hoy. Va a ser eso, un conversatorio. Entonces, desde ya, saludamos, le damos la bienvenida a nuestro amigo Ever Londoño. Ever, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, apreciado Edelso. Buenos días, Daniel. Por aquí estoy viendo también que está mi amigo Jorman Galvis acompañándonos en este espacio. Y bueno, buenos días también a todos y cada uno de ustedes que hoy deciden asistir, acompañarnos, pasar un rato agradable, porque justamente lo que buscamos eso es disfrutar mientras aprendemos y mientras compartimos. Así que bueno, bienvenidos todos ustedes y ya verán que la vamos a pasar muy bien hoy mientras vamos aprendiendo. Perfecto, entonces nuestro amigo Ever tiene una dinámica bien interesante que bueno, dijimos, exacto, así lo vamos a hacer porque él nos contaba un poco que bueno, vamos a comenzar con ¿qué conocen ustedes sobre bullying, sobre acoso? ¿Qué conocen sobre lo que vamos a trabajar el día de hoy, sobre salud mental? ¿Qué situación, anécdota o algo que se le hayan presentado dentro de sus instituciones educativas y que puedan como expresarlo en este espacio? Vamos a tener primeros 10 minutos así como de conversar sobre esas cosas bueno, que tenemos desde nuestros centros educativos. Luego va a existir los 15 minutos de presentación y ahí vamos poco a poco como construyendo este conversatorio. Recuerden levantar la manito. Nuestro amigo Daniel nos va a acompañar con el chat. Claro que sí, bueno, no, darle la bienvenida nuevamente a todos. Mientras van levantando la manito, van construyendo esa idea a esa pregunta que nos acaban de hacer.
Recordarles que por la participación en este espacio también vamos a sortear un material pedagógico para que estén aquí. Al final vamos a hacer el sorteo de uno que es este librito, bueno, ya luego se los compartiré. Se hará de manera, pues digamos, ya estoy aquí con la estrategia para que al final lo hagamos, que sería el conversatorio pasado. Y para el de hoy se sortearía en el siguiente conversatorio. Entonces, por favor, a participar, a estar allí activos y bienvenidos. Vale, saludamos a nuestra amiga Lisbeth Janet Montoya, que está desde Medellín. Y por supuesto, excusar hoy a nuestra amiga Alma Montoya, que también tiene un tema de salud. Entonces, por eso no pudo estar o no puede estar dentro de la sesión de hoy. ¿Quién se anima? A ver, de todos esos profes que siempre han estado activos o de los estudiantes, de los participantes, de esos acompañantes en esta sesión, ¿qué conocen de bullying? ¿Qué conocen sobre el tema de salud mental? Pueden ir levantando la manito y vamos poco a poco conversando. Andrés Felipe, ya te activamos el micrófono. Adelante. Hola, profe, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, te escuchamos. Bueno, resulta y pasa que cuando cuando estaba en la primaria, por allá en cuarto, había un chico que se llamaba Joan. Joan era un chico muy agresivo, tenía problemas familiares y a eso se debía su agresividad. Resulta y pasa que un día él, según lo que yo escuché, su mamá perdió a su hijo, que estaba en la barriga. Entonces el chico decidió desquitarse con un compañero mío, se llama Johan, y le dejó el ojo hinchado y el labio roto. Entonces eso afectó mucho en ese momento, claro, a la salud de mi compañero, tanto física como mentalmente, porque ya no querían acercarse ni al salón de Johan, ni a Johan, ni a algún familiar que tendría que ver con él. Andrés Felipe, muchísimas gracias. Justamente estás diciendo algo fundamental y es que el bullying genera afecciones no solamente físicas, sino psicológicas. Es decir, cuando alguien me hace manoteo, yo evidentemente puedo salir lesionado físicamente, pero psicológicamente el daño puede ser peor y más duradero en el tiempo. Eso lo vamos a ir conversando durante la mañana. Gracias, Andrés Felipe. Marta Benavides, activamos el micrófono para la participación. Adelante, Marta. Bueno, buenos días. Bueno, el bullying es algo que desafortunadamente lo vivimos a diario. En mayor o menor medida, siempre escuchamos estos casos en las instituciones porque la niña es de color diferente, tiene un color de piel diferente a la de la mayoría, porque la niña está gordita o porque el niño es venezolano, por diferente característica, algo que nos haga ver diferentes, definitivamente siempre sea como la ocasión, ¿no? Es como una tendencia porque el ser humano, de alguna manera, obviamente no todos, porque como hablaban, pues eso obedece ya a una experiencia previa que ha ocurrido en esas personas para hacer este tipo de cosas. Pero sí es algo preocupante porque parece que a medida que avanza el tiempo, también avanzan estos problemas. Y uno cree, no, pero eso ya está solucionado porque pues ya hay normas, ya han habido unos casos públicos donde ya se ha tomado medidas, pero es algo que sigue ocurriendo y algo que preocupa mucho porque afecta pues no solamente pues a esa personita que está siendo atacada, sino a toda la comunidad, a su familia. Todos podemos ser víctimas en cualquier momento y pues también verlo desde el otro punto, ¿no? No solamente en la parte de la víctima, sino del victimario, que efectivamente algo debe estar pasando con él, es como una voz de auxilio, de molesto porque algo está pasando en mi vida, porque algo no está bien, pero nosotros siempre juzgamos y pensamos que es malo, y ahí no pasamos, es decir, inmediatamente no pensamos en una solución sino en juzgar. Gracias. Gracias a ti, Marta, por el compartir. Efectivamente, mira, la mayoría de las situaciones donde se genera el bullying
están determinadas por diferencias, o porque el niño usa gafas, o porque el niño tiene un color de piel diferente, o porque tiene nacionalidad o un acento diferente. Casi siempre vienen desde allí. Pero hay otra serie de características que son muy determinantes. Y tú decías algo fundamental, Marta, que es que los casos cada día se hacen más públicos, efectivamente. El hecho de que las escuelas estén apareciendo con mayor continuidad dentro de los periódicos, haciendo énfasis a las situaciones de bullying que se dan dentro de las aulas de clase o en las salidas de los colegios, ha despertado las alarmas de muchísimos países, y especialmente hablando de Colombia, acá. Solamente en Bucaramanga, por dar un ejemplo, se han dado unos casos muy fuertes de bullying estos últimos meses. Hace algún tiempo un joven decidió quitarse la vida porque no soportó la manera como los demás compañeros de él se burlaban, lo acosaban, lo desprestigiaban. Y eso hizo que se despertaran mayormente el interés por este tipo de situaciones, y que sobre todo ese tipo de suicidios hace que los demás sintamos o tengamos la necesidad de pasar por un examen de conciencia y preguntarnos qué estamos haciendo, qué estoy haciendo yo como maestro, qué estoy haciendo yo como representante y qué estoy haciendo yo como compañero de clase para mitigar estas situaciones. Gracias, Marta. Vale, entonces compartimos el saludo del profe Samuel Pérez. Vamos a hacer esta sesión Samuel, Joan, Oriarli, Pedro. Cerramos con el profe Pedro, pasamos a la presentación de Ever y luego continuamos con preguntas y, por supuesto, respuestas. Adelante, profe Samuel. Buenos días a todos. Bueno, Bueno, este es un tema que, pues de aquí no nos salvamos nadie, ¿no? Más en esto ahorita los medios de las redes, ¿no? Que es tan complicado. Pero uno lo experimenta, ¿no? Yo lo he experimentado, bueno, desde cuando estudiaba o a veces en el trabajo, con compañeros de trabajo o cosas así. Pues algunos, uno dice que algunas personas tienen como una capacidad mental de pronto de no dejar que se les afecte mucho, ¿no? Es como el trabajo de hacerlo, pero el que afecta, afecta. Pero hay gente que uno dice que lo sabe manejar como muy bien, ¿no? En el caso mío, pues tuve una época de bastante obesidad, me molestaban mucho y pues aunque yo me reía de las mismas cosas, pues yo por dentro había unas cosas que sentía que entraban a mi corazón, ¿no? Pero uno pues esto... Bueno, hay cosas que marcan, ¿no? Pero uno trata de sacarle chistes a las cosas, ¿no? Pero eh, qué pena. Fueron cosas que pasaron, ¿no? Me disculpo un momento, ¿vale? no se preocupe, profe Samuel, no se preocupe. Sí, permiso, Edelso. Creo que aquí sí es importante que yo aborde, porque es que, profe, nuestro inconsciente es atemporal, es decir, nuestro inconsciente no entiende de tiempo, y lo que pasó hace muchos años sigue estando presente. Por eso cuando yo lo toco, cuando yo lo abordo, inmediatamente puedo hasta quebrarme, porque es que eso está allí. ¿Qué es lo que necesito hacer? Bueno, empezar a trabajarlo para, para, para ir avanzando en ello. Y es que las afecciones que dejan las situaciones de bullying a veces son más perdurables aquellas afecciones psicológicas que las físicas. La mayoría de las personas que yo he atendido en terapia, yo podría decir que el 40% de personas que he atendido en terapia son personas que sufrieron bullying en la infancia. Eso quiere decir que aquel daño que nosotros le ocasionamos a otro a nivel psicológico perdura en el tiempo. No es una situación de juego, como muchas veces los jóvenes dicen, no, era jugando, profe. No, no es jugando. Eso afecta la psique de las personas al pasar el tiempo. Muchas gracias, profesor, por abrirnos su corazón y por mostrarnos que de una u otra manera todo lo que puede pasar en la vida de una persona cuando vive experiencias como estas. Gracias.
Vale, gracias, profe Samuel. Aperturamos el micrófono al amigo Joan Velázquez desde Cartagena. Adelante, profe Joan. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, señor. Bueno, una situación similar viví cuando estaba en primaria por ser un poquito aventajado en cuanto a la facilidad de aprendizaje. Me ocasionó que mis compañeros, casi que todos mis compañeros varones, se amotinaran contra mí a tal punto de llegar a irme de mi casa al colegio, pero no entrar al colegio y pasar las horas de clase fuera para evitar esa molestia, porque incluso llegaron hasta pegarme. Pero en mi caso se corrigió. No estoy orgulloso de la forma en que se corrigió, pero cansado, obstinado y por malos consejos terminé accediendo a irme a los golpes, y no a puños precisamente, sino con una correa en la hebilla, con la hebilla de una correa, eh, contra quien estaba a la cabeza de esas molestias hacia mí, ya cansado. Pues nosotros todos los días no estamos de aguante, no nos vamos de aguante, y ese día pues había una situación bastante difícil en mi casa y terminé quitándome la correa y le pegué 2 hebillazos en la cara. No estoy orgulloso, pero como dicen los abuelos, eso fue santo remedio. Hasta allí se acabó el bullying. No es la mejor forma, y la verdad que nunca, o siempre me arrepiento de haber accedido así, pero también generó paz y tranquilidad porque estuve a punto de tomar la decisión de no ir más al colegio por ello. Gracias, profe Joan. Vale, entonces pasamos con Oriarly desde La Victoria, Venezuela. Adelante, Oriarly, te escuchamos. Bueno, generalmente en mi colegio yo he visto varios casos de bullying. En mi salón generalmente hay unos niños que me molestan a cada rato porque como yo soy la más infantil del salón, a mí me molestan a cada rato por eso. Me agarran las cosas, se las llevan, las corretean y no me dejan agarrarlas. Ok, entonces pasamos al profe Pedro Herrera. Adelante, profe, desde el estado Táchira. Adelante. Bien, buenos días para todos los que están aquí en este conversatorio. Y el bullying pues siempre ha existido, de la infancia de nosotros, pasando por la juventud, y todavía se sigue aplicando esta situación del bullying, ¿no? Lo vivimos, fue una experiencia en la familia, una sobrinita que está bueno, vive en frontera, y ella se fue a estudiar a Cúcuta. Entonces en el primer colegio que llegó a estudiar, muy emocionada, llegaron muchos niños también, o sea, de Venezuela, pero sobre todo de clase baja. Y los niños le aplicaron a mi sobrinita, le aplicaron pues el bullying, le rayaban los cuadernos, le quitaron los colores, tanto que mi sobrina habló allá con los profesores y ninguno le prestó atención. La mejor idea para que mi sobrina no cayera como en un trauma, pues fue cambiarla de colegio, cambiarle de ambiente, y ahorita pues está súper feliz, contenta en el nuevo colegio que está estudiando ahorita en Cúcuta. Entonces yo digo que los profesores, con nosotros como docentes que somos, debemos prestar mucha atención a esta situación del bullying, porque si nosotros no cortamos desde el principio con esta situación, pues ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Nosotros como docentes, como profesores, y más que estamos en una actividad de convivencia y paz, deberíamos ser primero los anfitriones y convocar a todos a la paz. O sea, no es por caerle a un niño o al caído caerle, sino más bien ayudarlo y fortalecerlo bastante, sin discriminaciones con ninguno, bien sea migrante o bien sea no migrante, pero tenemos que ayudarnos entre los unos con nosotros y llevar ese compañerismo y siempre vivir la paz, porque esos niños que empiezan desde una etapa muy temprana en un colegio, siempre llegan al final, llegan hasta quinto año, y si eso se lleva cada día, pues al final puede ocasionar un problema como ha ocasionado no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, que se han quitado la vida porque no se ha prestado atención ni desde el colegio, y sí que menos de la familia. Vale, agradecemos al profe Pedro Herrera. Leemos el chat, vamos con la presentación de nuestro amigo Ever Londoño. Adelante, Daniel.
Claro que sí. Bueno, en el chat tenemos varias participaciones. Iniciamos con nuestros amigos que se encuentran en el Valle del Cauca. Ellos mencionan que, bueno, es una situación de antaño, muy delicada y de suma importancia, solo que cada vez que avanza el tiempo cambia de nombre. Además, hoy por hoy, esta situación ha tomado mayor fuerza, hasta tal punto de atentar contra la vida psicológica y físicamente. Este problema viene marcado desde el mismo hogar que se proyecta en la sociedad. Luego nos dice Lisbeth, es necesario sanar desde el interior para vivir de una manera más serena. El profe Pedro nos menciona que hay que sanar heridas y evitar llegar a la violencia. Hay que llegar a un acuerdo y llevar la fiesta en paz. Edwin Menco nos dice, este es un tema fundamental en la educación de hoy. Es necesario gestionar los ambientes de aprendizaje con currículos flexibles que ayuden a mitigar estos problemas socioemocionales que atacan a víctimas y victimarios. Diseñar e implementar estrategias de seguimiento a la interacción de los docentes con los estudiantes y entre los mismos estudiantes. Luego nos dice la profe Ana Esther, sería bueno contar con estrategias para erradicar las agresiones de todo tipo. Un profesor no puede ser más fuerte que dos estudiantes que se están agrediendo físicamente. Muchas gracias por los comentarios. Vale, adelante, amigo Ever. Entonces, te escuchamos. Vale, muchísimas gracias a todos ustedes por la introducción. Gracias, Edelso, también. Entonces, miren, lo primero que tenemos que saber es que efectivamente, así como lo decía un profesor, creo que era el profesor Pedro Herrera, el bullying ha existido durante mucho tiempo. Sin embargo, ha ido cambiando de nombre hasta 1973 con un psicólogo llamado Dan Olweus de Noruega, fue que empezó a trabajarse de lleno este tema. Es que bullying lo que significa es matón o en este sentido agresor, ¿no? Entonces, para nosotros poder comprender de qué va todo este tema del bullying, tenemos que saber cuáles son las características del acoso escolar. La primera característica es que debe existir una víctima indefensa, que es atacado por un agresor o por un grupo de agresores. Recuerden esto, la pasión ofusca a la razón. Escuchemos, la pasión ofusca la razón. Por eso cuando hay un grupo de personas muy reunidas, por ejemplo, en un partido de fútbol, la gente como que deja de pensar y empieza a sentir. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro, acá, está el córtex prefrontal. Esta es la oficina administrativa del cerebro. Cuando esto deja de funcionar, se activa algo que se llama el sistema límbico, que es el encargado de las emociones. Por eso, repito, en un juego de fútbol, las barras bravas, ¿sabes? Pierden la noción y por eso se caen a golpes y todo, porque justamente lo que hacemos es pensar actuar desde la emocionalidad, perdón. Entonces, muchas veces el primer paso es justamente ese, que debe existir una persona indefensa que es atacada por una persona, por un joven o un abusador o un grupo de abusadores. El segundo es que siempre hay una presencia de desigualdad. Y cuando hablo de una presencia de desigualdad, es decir, hay un desequilibrio de fuerzas entre el más fuerte y el más débil. Es una situación de indefensión donde la mayoría de las víctimas son más pequeños, más delgados o más gorditos, o tienen características que son jóvenes muy, muy, muy tranquilos, por llamarle de algún modo. Entonces, para ir teniéndolo en cuenta. Otro, hay una existencia de una acción agresiva repetida. Es decir, para que podamos hablar de bullying, se tienen que haber dado una secuencia. A veces los jóvenes echan broma y se burla de algún compañero, pero tal vez justamente pasó una sola vez. Pero para poder encasillarlo dentro de lo que hablamos de bullying, tiene que ser que hay una acción agresiva repetida. Luego la otra es que la agresión crea en la víctima la expectativa de ser el blanco de ataques nuevamente. El joven que se siente como víctima
empieza a sentir que no lo van a dejar quieto. Por eso muchas veces cuando un joven siente que es víctima de bullying, prefiere no entrar a clase, prefiere quedarse por fuera, como lo decía una persona hace rato. Y la intimidación se refiere a sujetos concretos, no necesariamente al grupo, porque la intimidación puede ser realizada por un solo chico y los otros son los espectadores. Entonces aquí, cuando hablamos de bullying, tenemos que saber que hay 3 estadios. El primero, la víctima. El segundo, el agresor. Y el tercero, los espectadores. A veces, cuando estamos ante una situación de bullying, puede ser un solo chico el que se está metiendo con el otro, mientras los demás están observando. Entonces, esos que están observando se les conoce como espectadores. Y los espectadores tienen una función fundamental para evitar el bullying, que ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver, hay varios tipos de bullying. El primero es el bullying físico, que se refiere a los empujones, las patadas, las agresiones. Se dan con más frecuencia en la escuela primaria, no se dan tanto en secundaria, sino en primaria. El segundo es el bullying verbal, que es el más habitual. Hay insultos, hay menosprecios en público y sobre todo los jóvenes se burlan de algún defecto del chico o de la chica. Y el tercero es el psicológico. En el psicológico es meterse con la autoestima del joven, fomentándole esa sensación de miedo, esa sensación de temor. Y está el bullying social, que tiene que ver con que el grupo pretende aislar a esa persona, a ese niño, a esa niña del resto del grupo. Entonces, acá lo fundamental es que nadie, ni los profesores, ni los directivos, ni los observadores pueden subestimar lo que un niño que experimenta bullying puede estar pensando y sintiendo en ese momento. Por eso te digo, hay muchos jóvenes que ante esa indefensión han decidido quitarse la vida. Y es allí cuando los observadores dicen, ¿yo por qué no hice nada? ¿Yo por qué no ayudé? ¿Por qué no colaboré? ¿Por qué por lo menos no hablé con los padres o no hablé con los maestros? Me quedé callado o tal vez en una ocasión pude hasta reírme de lo que estaban haciéndole. Hasta acá es fundamental y acá una compañera dice, todos los comentarios tóxicos son dañinos en todas las edades. Sí, sí, efectivamente el bullying se da casi siempre entre los 8 a los 17 años, pero cuando más fuerte se hace es entre los 12 a los 15 años, porque los jóvenes están experimentando muchos cambios, están creando todo el tema y la identidad y quieren empezar a sobresalir entre los demás. Esos casos son los que más se dan. Yo quisiera que conversáramos un poco sobre cuáles son los perfiles psicológicos de los agresores, de las víctimas y de los observadores. Porque hace rato, creo que lo decía Andrés Felipe nos decía, el chico, el agresor tenía problemas familiares. Y eso estaba muy bien, Andrés Felipe, porque es que el agresor vienen de familias muy complejas, porque a veces el agresor resulta que es agresor porque en casa él es víctima. Es posible que en casa él sea la víctima de papá, de mamá o de sus hermanos mayores. Y a menudo es una familia con muchas dificultades, con muchos problemas. También puede ser que estos chicos tengan algo en común, es que son jóvenes inseguros. Y como son tan inseguros, pues suelen agrandarse, fanfarronear para sentirse superiores, pero en el fondo son jóvenes también con muchos temores, con muchos miedos y con muchas deficiencias a nivel de afecto. Entonces, como yo quiero mostrarme fuerte, mostrarme superior, lo que hago es atacar al otro. ¿Por qué ataco a aquel que se siente indefenso? Porque en el fondo yo me siento así y como no me quiero sentir así, paso al otro extremo, a sentirme el grande, el atacante. ¿Ok?
Sin embargo, cada experiencia es diferente y cada agresor siempre tiene características totalmente diferentes, pero hay siempre algunas líneas que podemos identificar. A nivel de personalidad, estos jóvenes son agresivos y no saben manejar la impulsividad. Tienen ausencia de empatía. No saben cómo manejar la ira. Tampoco tienen sentimientos de culpa. Tienen incapacidad para negociar con los demás, llámese maestros o llámese compañeros. Y lo otro es que cuando hay un chico que hace mucho bullying y nadie lo frena, son chicos que con el tiempo pueden llegar a experimentar situaciones de delincuencia. Esto es importante. En su mayoría son jóvenes de sexo masculino y son jóvenes más grandes y más fuertes que el resto de sus compañeros. ¿Ok? Vamos ahora con cómo es la víctima, porque ya nos quedan 4 minutos. La víctima suele ser una persona totalmente insegura, con baja autoestima, y esa baja autoestima tiene que ver también por lo que los compañeros le han generado a través del acoso escolar. Son personas débiles, sumisas, introvertidas y con pocas habilidades sociales. Decía un profesor, yo era uno de los más que tenía mejor promedio en el salón. Sí, es que justamente a veces las personas con mucho coeficiente intelectual tienen, algunos tienen debilidades para relacionarse, tienen debilidades para el manejo de la inteligencia emocional. Entonces, como les cuesta relacionarse, se centran mucho, es solamente en lo académico, y los demás pues empiezan a meterse con él. No porque lo odien, sino porque como es diferente, lo atacan solo por eso, por ser diferente. Muchos jóvenes que son víctimas tienen algo que se llama la indefensión aprendida. ¿Y qué es eso de la indefensión aprendida? Es que entran en un proceso de victimización, se acostumbran a ser víctimas, ¿ok? Pero estos chicos que son víctimas empiezan a tener trastornos psicológicos que con el tiempo se pueden convertir en trastornos psiquiátricos si no les prestamos atención. Físicamente, estos niños o estos jóvenes, es muy frecuente que sean varones también, aunque hay niñas que hacen bullying y hay niñas que son víctimas, pero el común denominador es que son varones, que son menos fuertes físicamente. Y como lo vienen diciendo ustedes, lo decía el profesor, tenía problemas de obesidad, entonces son personas que usan gafas, que tienen problemas de obesidad, a veces por el color del cabello, que si es rojo, que si es de tal color, que si pertenece a alguna minoría, que si es gay o es de la comunidad LGBTIQ+, o porque es migrante, entonces cuando pertenece a esas minorías, pues comúnmente son más atacados. Y otro es que en el aspecto familiar son jóvenes extremadamente sobreprotegidos y son niños muy dependientes y muy apegados a sus padres o a su entorno familiar, que en ocasiones no aprenden a resolver las situaciones por ellos mismos, sino es al pendiente de que sus padres se los resuelvan. Por eso a veces decimos que tanto amor puede hacer daño. Los padres que sobreprotegen demasiado a los hijos hacen daño, así como aquellos que no les dan afecto, porque es importante el equilibrio dentro de las relaciones. ¿Y por qué hablo del equilibrio? Tú imagínate, Edelso, que esto que tengo aquí, acá, es una mata. Bueno, pero yo, como no le presto atención a la mata, nunca le echo agua. ¿Qué va a pasar con la mata, Edelso? Muere, se seca. Bueno, pero ¿qué pasa si yo a esta mata la amo tanto que cada 10 minutos vengo y le pongo agua? ¿Qué pasa? También muere. Entonces, todos esos extremos no ayudan. La sobreprotección no ayuda, pero el poco afecto tampoco ayuda. Siempre tenemos que estar dentro del orden necesario de las cosas. Y en este orden hablamos del equilibrio. El equilibrio que debemos dar para poder formar de una manera sana.
Hay tipos de víctimas y hay tipos de agresores. El agresor puede ser un agresor activo o puede ser un agresor pasivo. ¿Cuál es el agresor activo? El que se relaciona directamente con la víctima. Y el agresor pasivo es aquel que desde detrás de la pared le dice al otro, mira, Andy, lo empujas. Mira, búrlate del defecto que tiene. Ese es el pasivo. Y las víctimas, está la víctima activa, que suelen ser esos alumnos que tienen los problemas de concentración y que suelen comportarse de forma irritante, a veces que tienen una voz muy chillona o que son muy mimados o muy niños, que hacen que los demás se metan con ellos. Pero también está la víctima pasiva, que son aquellos que son los inseguros, los callados y los que no saben cómo defenderse de esos insultos. ¿Ok? Y cerramos con las clases de público. Cuando hablo de la clase de público, hablo de los espectadores. Los espectadores son aquellos que dentro de la dinámica que está sucediendo con la víctima y el victimario o el agresor, son aquellos que desean ponerse al lado del agresor, pero no, muchas veces no porque aprueben, sino porque el agresor es el que tiene el poder. Entonces, como a nadie le gusta sentirse perdedor, yo me pongo del lado del agresor porque me siento fuerte igual que el agresor. Me siento fuerte burlándome, me siento fuerte riéndome y me siento fuerte haciendo sentir débil al otro. Los espectadores muchas veces se divierten mientras está sucediendo la agresión. Sienten que no necesitan protestar o temen también que si dicen algo, entonces ellos se van a convertir en las víctimas. También muchos que pueden sentirse vulnerables sienten que sacan esa frustración al lastimar a otra persona. Acá lo importante también es que el fenómeno del bullying hace daño a todos, hace daño a la víctima, hace daño al victimario y hace daño a los agresores. Y el punto clave aquí, lo que tenemos que entender es que los niños de hoy van a ser los padres de mañana. Y la tarea reposa muchísimo y como lo decía una persona que ha estado muy activa en el chat, la respuesta está en los profesores. Si nosotros ayudamos a los profesores a que tomen conciencia de las afecciones psicológicas del bullying dentro de las aulas, estamos ayudando a sus familiares y estamos ayudando a que esos niños que van a ser los padres del mañana aprendan cómo mitigar este tipo de situaciones. Pero en el segundo espacio, Edelso, vamos a hablar un poco sobre cómo sé yo si mi hijo está sufriendo o mi alumno está sufriendo bullying. ¿Por qué? Porque no todos lo decimos. 10. En una escala, escúchame bien, del 1 al 10, solo uno es capaz de protestar y de decir que le están haciendo bullying. Los demás se quedan callados por temor a represalias. Entonces, ¿cómo sé yo que un alumno o que un hijo está siendo víctima del bullying? Hasta acá quisiera saber si tienen alguna pregunta o algo. Edelso, por favor. Vale, amigo Ever. Entonces, bueno, agradecidos por esta primera parte. Seguimos conversando sobre jóvenes y salud mental en la escuela. Estamos hablando del tema del bullying, suicidio, ciberacoso y otras situaciones que se presentan en las instituciones educativas. Recuerden que este proyecto de radio escolar, Suenan Ondas de Convivencia y Paz en la Escuela, es un proyecto que está financiado por el Ayuntamiento de Sabadell, la Zarza Solidaria, y ejecutado por Grupo Comunicarte. Desde ya pedimos que las personas puedan ir levantando la mano para que participen. Vamos a tener 3 participaciones a través de conversado, a través directamente desde el Zoom, y vamos también hacia el lado de los mensajes o el chat. También vamos a compartir lo que las personas piensan. Luego nuevamente vamos con el amigo Ever Londoño. Vamos con nuestro amigo Daniel, quien nos va a compartir lo que nos dice el chat. Bueno, Nelson, muchas gracias. Aquí iniciamos con la participación de Ana Esther. Ella dice que sería bueno contar estrategias para erradicar las agresiones de todo tipo.
También nos dice que un profesor no puede ser más fuerte que dos estudiantes que se están... Ah, bueno, esa ya la habíamos leído anteriormente. Seguíamos aquí con la de Andrea Leal, una participación que no habíamos leído, y dice que ella cree que todas estas experiencias, bueno, como docentes debemos tener espacios en el aula de clase para trabajar la convivencia, pero también para identificar las propias emociones y el hacer control de las mismas. Luego nos dice la profe Lisbeth, para la socialización, para la sanación, para que nuestros alumnos y alumnas se den cuenta de que se den cuenta que lo estamos haciendo que afectan a cualquier persona, que no son comentarios sanos, sino tóxicos y dañinos. Nos comparten Eliana y Sofía que en una serie coreana llamada Estamos Muertos se pueden evidenciar situaciones de bullying en el colegio. Luego Lisbeth dice, todos estos comentarios son dañinos en todas las edades. Aquí yo hago pues como una breve, digamos que anotación para quienes se han ido incorporando, y pues Ever nos comentaba que al hablar de bullying existe una persona indefensa, la presencia de desigualdad, la agresión repetida, esa expectativa de que la persona agredida se sienta que no lo van a dejar quieto y que siempre lo van a molestar. 3 tipos de actores: víctima, victimario y espectadores. Luego nos dicen los amigos del placer que en este caso en las escuelas desafortunadamente, este acoso en las escuelas desafortunadamente está siendo fortalecido por los mismos maestros y directivos. Se hacen los de la oreja mocha. Bueno, dicen que es una excelente participación y explicación de Ever, que gracias por el espacio. Y bueno, estas son como algunas de las intervenciones que han venido llegando. Luego aquí iniciamos con algunas preguntas que ya aquí con Ederso continuamos. Vale, también dice nuestra amiga Lisbeth, y debe sonar ondas con sabor a vida. Excelente, gracias a nuestra amiga Lisbeth Montoya. Andrea Leal tiene una pregunta, atento a nuestro amigo Ever. Dice, al darle estas características a las víctimas, ¿no creamos un estereotipo y hacemos a estos niños o personas más vulnerables? Queda por acá la pregunta de nuestra amiga Andrea Leal. La amiga Mari dice, para saber cuando un niño sufre de bullying es cuando se nota que tiene bajo autoestima, no tiene confianza y aparte se la pasa solo. El profe Samuel nos cuenta, con todo esto que explica Ever, como dice el chavo, sin querer queriendo, hemos hecho bullying también. Entonces, el pase a nuestra amiga Joana Pérez, a quien le activamos para que pueda participar, preguntar, compartir su experiencia. Adelante, Joana, te escuchamos. Gracias, buenos días. No, también quería de pronto aportar o comentar que el bullying no solamente tiene que ver con, pues, con los niños a otros niños, ni nada de eso, sino que pues también de los padres. Los padres muchas veces, o la familia como tal, muchas veces alienta a este tipo de comportamientos. Entonces dicen, no, pero no se deje, no, pero no se junte con ese niño que huele feo, no, pero no sé, o sea, todo el tiempo algunas personas, pues porque no voy a generalizar, están alentando a los niños, ¿sí? Entonces, los niños se creen como con ese poder de llegar a molestar a otros o de discriminar, no, ese no es de su religión. Ese es un hijo de un fanático, por ejemplo. O al contrario, no, es que ese niño ni siquiera ha hecho la primera comunión. Bueno, no sé, los discriminan de diferentes formas, pero también muchas cosas de esas empiezan en la casa. Entonces, quizá no solamente la invitación es a que hablemos con los niños, sino también con sus familias, con el adulto, con el cuidador. ¿M? Como esa persona no tuvo de pronto una buena infancia o esa persona tiene problemas de muchas cosas, como nos les explicaba el profesional, pues entonces esto lo transmiten también a sus hijos. Eso me parece importante tratarlo. Gracias. Vale, vale, muchísimas gracias, profe Joana. Ahora el contacto con nuestro amigo Samuel Pérez, luego pasamos con el compañero Ever Londoño. Adelante, profe Samuel. Bueno, ahora sí, bueno, esto mire que como uno a veces, sin profundizar en este tema del bullying, como le explicaba profe Ever, pues en verdad que uno, o sea, lo toma muy superficial, ¿cierto?
a veces llegan, por lo menos jóvenes, a veces llegó mi hijo, entonces uno lo que trata es como también de una forma superficial, no le pare bolas a eso, ¿no? Tranquilo, usted, pues, como que forme una caparazón, pero uno no le da importancia y mire que nos estamos de una u otra forma, porque pasivamente me causó curiosidad, pues curiosidad no, sino que me vi reflejado en eso, que a veces uno puede hacer bullying pasivamente también, ¿sí? Porque a veces uno echa a los compañeros, a los amigos, y les trata de decir alguna embarrada de ellos, alguna situación, para que no lo hace uno, pero sí manda al otro a hacerlo indirectamente, ¿no? Entonces, esto es más complejo de lo que uno cree, de lo que uno piensa, porque es que aquí afecta a todos, porque uno inclusive en la sala de clase, todos los profesores también, de una u otra forma, se hacen unas chanzas pesadas, y como decía el profesor, a veces es una chanza nada más en un momento, pero y pasa desapercibido, pero depende del carácter de la persona, o depende de la personalidad, o depende, bueno, qué sé yo, de la forma como lo ponen, pero hay veces que marcan esas cosas, ¿no? La persona suelta chiste, pero hay cosas que marcan y duro. Entonces yo creo que una de las cosas es como decía, creo que Lisbeth, que tocaba que trabajar desde la casa, ¿no? Enseñarle a uno mismo a los chicos de no hacerle burla y no hacer discriminación, ¿no? Porque a veces sin pensar uno también, las mamitas con los hijos por protegerlos hacen discriminación, no se junte con el chino grosero, no se junte con ese pelado tal cosa, no se junte con esa chica tal, y entonces sin darse cuenta uno desde la casa está colocando unos parámetros y unas situaciones de ellos de que tiene que haber una predilección y que hay unas personas con las que no verdaderamente no compaginan ahí. Entonces, es desde la casa yo creo que estamos generando esa serie de discriminación y de divisiones. Vale, agradecemos al profe Samuel. Para dar la participación al amigo Ever, pregunta de Jorman también, cómo identificar cuando una acción o comentario sobre un niño se esté dando una acción de acoso o menosprecio? Entonces, bueno, Ever, le dejamos acá este espacio. Vale, muchísimas gracias. Jorman, gracias por tu pregunta también. Hablábamos que lo que determina si estamos pasando el campo del bullying o del acoso es la conducta continua, la conducta repetitiva. Yo les decía hace rato que a veces hacemos una broma, pero fue algo muy puntual. Pero si eso se convierte en algo muy frecuente, ya entramos al campo del acoso, dependiendo de qué tipo de situaciones las que estamos haciendo, si nos estamos burlando de algún defecto o si la persona pertenece a una minoría. Entonces allí ya la continuidad es la que va determinando si estamos entrando en ese campo como tal. Luego de ser una persona, no estamos estigmatizando a las personas y los encasillamos. Mira, hay algo que se llaman las distorsiones cognitivas. Una distorsión cognitiva es un pensamiento erróneo. Y dentro de las distorsiones cognitivas hay algo que se llama la sobregeneralización. En este caso, hablamos de algunas características de las víctimas, pero así como todos los victimarios tienen características diferentes, también las víctimas tienen características diferentes. Pero aquí estamos hablando de los comunes denominadores sin ánimo de encasillar a las personas. Y había quedado una pregunta en el aire que decía, ¿cómo yo puedo saber como padre o como maestro si un joven o una chica está sufriendo situación de bullying? Lo primero como padre que tengo que saber es que no hay nadie que conozca más a sus hijos que yo mismo. Entonces, yo tengo 2 hijas y las conozco muy bien, sé cuando no están contentas, cuando algo les molesta, cuando están incómodas. Entonces, ¿cómo puedo identificar que está siendo víctima de bullying cuando empieza a tener cambios de comportamiento, cambios de humor? Cuando hay tristeza o hay irritabilidad o empieza a llorar de la nada. También uno lo va identificando en la jornada de sueño, cuando tienen pesadillas o cuando les cuesta dormir, o también cuando empiezan a perder el apetito. Otra situación es que llegan con golpes o con hematomas de la escuela o resulta que empiezan a perdérseles las cosas. Se me perdió el lápiz, el borrador, la regla. Dicen que se les perdió, pero al final no es que se les perdió, sino que se les están quitando.
Cuando no quiere participar en las excursiones o en las salidas de campo con sus compañeros, cuando protesta, antes le encantaba ir al colegio y ahora protesta, ya no quiere ir a clase, cuando deja de relacionarse con sus compañeros también. Antes llamaba a sus compañeros, habían compañeros que venían a casa y ya luego estos compañeros dejaron de venir. Allí yo tengo que empezar a encender mis alarmas como padre. Y como educador, como profesor, tengo que una manera de yo saber, escúchenme bien, profesores, quiénes están siendo las víctimas es, tengo que darme pasadas por los baños del colegio. Cuando yo me doy una pasada por el baño del colegio y veo los grafitis y veo todas las cosas que colocan en las puertas, en las paredes de los baños, allí puedo identificar quiénes son las víctimas y en ocasiones puedo hasta identificar quiénes son los agresores, porque los profesores tenemos la habilidad de reconocer la letra de los estudiantes. Entonces, una buena estrategia es esa, es darme pasadas esporádicas por los baños. Otro es ver, no, cuando los chicos salen a recreo, no hacer lo que mucha gente hace. Yo comprendo que a veces queremos como que tomar un respiro, estar tranquilos, pero si yo quiero realmente conocer a mis jóvenes, a saber cómo se relacionan, saber quién tiene dificultades para estar con sus compañeros, lo que tengo que hacer es irme al recreo con ellos, es observar, es ver con los ojos del corazón. ¿Con quién comparten? ¿Quiénes se juntan para jugar? ¿Quién queda siempre rezagado? ¿Quién se va a una esquinita a sentarse a comerse su merienda solito o solita? Eso es fundamental estar atento. Otro, igual que con los padres, la no participación en las salidas habituales de campo con los compañeros de clase. También si está comentando frecuentemente, profe, me robaron el borra, profe, me robaron el lápiz, profe, me escondieron el cuaderno, profe, me botaron el morral dentro de la papelera. También nos podemos dar cuenta como maestros cuando vemos que el joven no participa en clase por miedo a que se burlen de él. Y también hay variaciones en el rendimiento escolar. Si el chico salía muy bien y empezamos a ver que empieza a ir muy mal, muy mal, muy mal, pues resulta que ahí tenemos que encender las alarmas. Yo hace muchos años, cuando estaba empezando en el mundo de la educación, fui profesor de tercer grado. El primer lapso tenía una niña brillante, brillante de verdad. Y ya en el segundo lapso, en el segundo periodo, empiezo a ver que la niña, primero no iba a clase, segundo salía mal en las pruebas, todo. Cuando yo empiezo a investigar qué es lo que le está pasando a la niña, bueno, resulta que sus padres estaban viviendo un tema de divorcio y el padre se estaba convirtiendo en un agresor, tanto para ella como para su mamá. Hasta que eso no se resolvió, la niña no volvió a emerger, no volvió a salir adelante. Entonces, como maestros, a veces no nos podemos quedar solo en, este está bajando las notas, tome un 0. No, yo creo que la mayoría de los maestros que estamos aquí presentes, vamos mucho más allá, vamos al alma de los jóvenes, porque cuando uno es maestro, uno trabaja con el alma de las personas, no solamente con su mente, sino con su alma. Y cuando uno es maestro, dentro de la educación popular, uno entiende que está trabajando con seres humanos que tienen alma, que tienen sentimientos, que tienen sueños, y como lo decía José María Velas, que tienen muchísimas ganas de cambiar su entorno y su vida. Entonces, me parece importantísimo justamente que prestemos atención a todos estos aspectos y a todos estos cambios que van dando los jóvenes. Algunos consejos prácticos para trabajar el tema del bullying. 1, esto es con los observadores. Cuando yo veo que alguien se está metiendo con un compañero, cuando yo soy capaz de decir, esto tiene que parar o ya está bien, detente, cuando yo me impongo, ambos toman distancia y se quedan tranquilos. Otra situación, cuando yo le digo al agresor que ya está bien y que se detenga, el agresor inmediatamente se da cuenta que lo que está haciendo no está bien y se queda callado.
Un elemento más es que si tú sientes que no puedes decir basta o detente porque el agresor puede ir en tu contra, no te expongas al agresor, te retiras y vas en busca de un adulto, de un profesor o de un directivo. Lo otro es que nunca sientas, muchas veces en Colombia hay algo que se llama la cultura del silencio. Yo no digo nada porque si no me convierto en la víctima. Yo no digo nada porque muchas veces pueden decir que soy un soplón. Entonces, cuando yo me creo eso, pues voy a dejar que las cosas sigan pasando. Oriarle dice que si esto es para los jóvenes, sí, esto es para los observadores. Es que, ¿qué sucede? Es mejor buscar ayuda a tiempo que después decir, ¿por qué yo no hice algo por este compañero que se fue de la institución? Y aquí otro elemento, cuando hay un joven que está siendo víctima de bullying, la solución no es cambiarlo del colegio. En todo caso, quien deberían cambiar de colegio es al victimario, no a la víctima. El problema es que como no tenemos todavía unos procesos muy claros de qué hacer en situaciones de bullying dentro de los colegios, y por ahí lo decía alguien, muchas veces los profesores prefieren no meterse en esos líos y hacerse la vista gorda. Pero nosotros como maestros populares, como de educadores, sí tenemos que enfrentar esto de lleno. Lo primero es no entrar en discusión de una vez o no entrar como muchas veces los padres lo hacen, que se van a denunciar. No, lo primero es buscar la conciliación. Si yo sé que está habiendo una situación de acoso, voy a la escuela. Si sé que está habiendo una situación de acoso, pido una reunión con los directivos, con el maestro, con el niño agresor y con los padres. Pero si eso no se resuelve allí, ya puedo pasar a la instancia legal. Pero siempre buscar la mediación. Y cuando soy niño, otra cosa que debo hacer es no entrar en conflicto. Es decir, como me están haciendo matoneo, yo entro y me entro a golpes con ellos. Tampoco, porque entonces me estoy convirtiendo también en agresor. Estoy pasando de víctima a agresor. Lo que tengo que hacer es hablarlo, buscar la ayuda, buscar el acompañamiento de los adultos y resolverlo. Porque justamente si yo entro en el tema de los golpes, pues todo se dificulta más. Vamos entonces, como ya está terminando este espacio, vamos a escuchar algunas otras preguntas que ustedes tengan, por favor. Vale, entonces mientras van levantando la mano, los profes van escribiendo ustedes al chat. Digamos que vamos a dejarle una pregunta a nuestro amigo Ever. Todos los que estamos acá tenemos la intención de poder multiplicar este mensaje, de poder comunicarlos a través de nuestras radios escolares, a través de nuestros espacios comunicativos con padres y representantes, con comunidad en general. Digamos que la pregunta sería, lo primero es, ¿cómo a través de la comunicación nosotros podemos generar cambios para prevenir este tipo de situaciones? Acoso, bullying, el tema también de impulsar la salud mental y conversar sobre ese tema. Y otra cosa es cómo nos vinculamos como instituciones educativas, como educadores, con las familias, para no solo revisar el caso de la víctima, sino también revisar el caso y cómo contribuir para que el victimario también se incorpore al proceso de prevención. Entonces, dos preguntas por acá que serían interesantes como conversarlas desde lo comunicativo. Nuestro amigo Daniel nos acompaña con el chat, mientras ustedes pueden tranquilamente levantar sus manitos y hacerle cualquier consulta o comentar cualquier experiencia a nuestro amigo Ever Londoño. Adelante, Daniel. Bueno, muchas gracias. Por aquí tenemos un comentario de Johan Velasco. ¿Allí me escuchan bien? Sí, señor. Sí, gracias. Dice que el mismo contexto también ayuda y el hecho de los padres y los abuelos decir no te dejes, si te pegan, pega. Incluso hogares donde el niño, si se deja pegar, le pegan en su casa. Luego nos dice Hernán Aguilar, el bullying es una situación generada en los años 60 en los países escandinavos. Uno de los primeros hechos de resonancia fue en Suecia.
donde 3 estudiantes se suicidaron por las burlas. En los 30 primeros lugares a nivel mundial, actualmente México es el primero y Colombia ocupa el 10º puesto. Luego por aquí tenemos unas participaciones de el Colegio Ramón de Subiría. Dice: gracias a Ever y a los participantes. Muy ilustrativa la charla, especialmente porque en pospandemia se hizo muy evidente. Creemos que por la afectación que hizo el encierro a los estudiantes. Luego nos pregunta la profe Rosmira que si puede compartir esta grabación con sus compañeros de la institución. Yo estaba aquí escribiendo la respuesta a esa pregunta y es que, bueno, efectivamente esto lo vamos a subir a el portal web, hace parte del material pedagógico, por lo tanto, pues, digamos que pueden compartirlo y pueden, digamos, replicar y hacerlo parte de sus procesos formativos también. Luego Adriana Villegas nos dice: esta problemática del bullying es generada también a través de las diferentes formas de comunicación, avisos, ventas, en las cuales si quieres estar a la moda, debes poder ser clasificada como la flaca, gordas no, que para poder compartir debes manejar tarjetas de crédito, en fin, muchas de estas cosas aumentan cada vez más esta problemática racial, económica y social. Andrea Leal desde Escuchamos nos dice: la atención psicológica de orientación y pedagógica debe darse en 2 sentidos, para proteger la víctima, pero también para poder detectar las necesidades del agresor. Dice que es todo caso también un niño. Luego desde el Colegio El Placer dice que no queremos entrar en polémicas, pero poniéndonos en los zapatos de nuestros queridos padres, siempre ellos desean lo mejor para nuestros hijos. Si sabemos que algunos chicos tienen ciertas mañas, pues yo le digo a mis hijos: ojo con fulano. Por Dios, la realidad es esa: evitar que mis hijos se contaminen y evitarles influencias negativas. Cada bombón en su cajón. Cuando seamos padres de verdad, nuestra preocupación frente al acoso será diferente para el bien de nuestros chicos. Esas son las participaciones que tenemos hasta este momento. Ahora pues allí veo que Johanna Pérez levantó la mano. Le vamos a habilitar el micrófono. Sí, claro, Adelante. pues no, gracias, muy amable. Iba a comentar que también por las redes, ahora hay muchos juegos de los niños que van encaminados a: si no haces tal cosa, entonces te relegas, eres un perdedor. Muchos de esos juegos incluso terminan en la muerte. Entonces, flagélate, córtate, quítate pedazos de piel, muérdete, o con el cúter tienes que hacerte la mayor cantidad de cortadas posibles en el brazo. Incluso vimos no hace mucho tiempo en las noticias una chica que tenía que tomarse una foto en la orilla del balcón y lo que hizo fue pues que se cayó y se mató. Pero pues entonces pienso que falta como atención de parte de, pues, de la familia o de los cuidadores de esos niños. Porque pues si un niño se deja influenciar, o si el niño le dice al papá: no, mira, es que estoy haciendo tarea, déjame en el computador porque estoy haciendo tarea, estoy esto, pero si el papá nunca lo corrobora, pues el niño está siempre como a expensas de lo que puedan hacer los maltratadores, ¿no? De lo que quieran hacer los maltratadores con ellos, más bien. Entonces, pues eso también me parece fundamental, estar súper pendientes de los niños. Bueno, muchísimas gracias a la profe Johanna. Sí, Nuestros estudiantes siguen activos, siguen compartiendo mensajes. En este caso, Wendy Granda, ya vamos con la profe Jacqueline. Wendy nos cuenta, dice que el bullying genera depresión, ya que queda marcado por la situación y contiene al suicidio, y algunos padres también
generan esa agresividad en los niños, ya que ellos exigen que los niños sean perfectos y sean los mejores del colegio. También nos dice nuestra amiga Karen Villamizar desde Arauca, ¿en qué parte de la comunicación? Dice, sería bueno hacer programaciones radiales donde tanto estudiantes, docentes y familiares participen y tengan conocimiento con los tipos de bullying que existen y las consecuencias que cada uno de ellos tienen. También nos dice la amiga Blanca Mejías, sí, hacer programas radiales sería una buena opción y que los padres participen. Adelante, Jacqueline. Le activamos el micrófono, somos todo oídos. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, señora. Ok. Bueno, yo quería comentarles a ustedes la experiencia en IE de Pompilio Martínez en Cajicá. No sé si ustedes han escuchado hablar del programa Hermes de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ellos ofrecen la colaboración y el acompañamiento a diversos colegios en cuestión, y se llama así Grupo Hermes, en cuestiones de conciliación y mediación. Se prepara un grupo todo un año y al año siguiente ellos son los que hacen los niños, los estudiantes, y ya estamos nosotros, muchos profesores como tutores nos llaman ellos, haciendo este acompañamiento. Y los niños, la cultura que se maneja en el colegio es que los niños cuando evidencian algo que necesite conciliar, entonces se acercan al grupo Hermes, presentan su caso y hacemos como todo el acompañamiento. Es una experiencia muy bonita. Los niños del grupo como tal se fortalecen muchísimo porque se les brinda capacitación y obviamente acompañamiento, y también se descubren muchísimas cosas. Yo tengo una pregunta, quería comentarles eso de lo del grupo Hermes de la Cámara de Comercio, y tengo una pregunta para Ever. A mí siempre me ha preocupado que nosotros, bueno, nosotros nos informamos, a nosotros nos capacita, nosotros estamos al pendiente, nosotros sabemos qué es el bullying, tenemos nuestros 5 sentidos puestos en nuestras clases y detectamos bullying, y uno lo asume, uno lo trabaja, el orientador, la psicóloga, bueno, todos estamos trabajando en el bullying, pero hay casos en los que es tan callado, pero tan callado, que termina en suicidio. Particularmente hace 20 días, el hijo de una prima se suicidó, un niño de 14 años. No habían visto o no habíamos visto en la familia, ni ella en la casa, ni los hermanos, absolutamente nada. Y cuando viene toda la investigación, el seguimiento, lo que determinan es bullying. ¿Qué hacer para, listo, uno lee indicios, todo el tiempo uno lee indicios, pero cuando no los ve, ¿qué hacer? ¿Cómo poder fortalecer a nuestros niños, a nuestra familia, a nuestros estudiantes, a todas las personas a quienes podemos tocar con nuestra voz y más a través de la radio, para que aprendamos a ver más allá? Gracias, Ever. Gracias a ti, Jackie, me imagino que es Jacqueline, ¿verdad? Jackie, por tu reflexión. Sí, efectivamente, creo que tenemos que trabajar de lleno el tema de la salud mental dentro de las instituciones educativas. Ahí estábamos hablando, bueno, perdón, Edelso, no sé si ya puedo arrancar o hay más preguntas. Por ahora puedes continuar, Ever, dando respuesta a la intervención de la profe Jackie. Creo que es una pregunta que es importante abordar en este punto. Gracias. Vale, gracias, Daniel. Entonces, Jackie y el resto del equipo, sí, tenemos que empezar a trabajar todo el tema de la salud mental, pero también el tema de la gestión de las emociones. Es decir, urge empezar nosotros a trabajar todo el tema del autocontrol y el autoconocimiento, que son 2 de los componentes de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene 5 componentes. El primero es el autoconocimiento. El segundo, el autocontrol. El tercero, la automotivación. El cuarto, el reconocimiento de las emociones ajenas. Y el quinto, las relaciones interpersonales. Entonces, cuando yo me meto de lleno a trabajar el tema del autoconocimiento, es que empiezo a trabajar lo que soy yo como ser humano, independientemente de la edad que tenga, porque yo
he llegado a trabajar inteligencia emocional con niños de primaria. Entonces, hablar de inteligencia emocional es enseñar a los niños justamente eso, a gestionar las emociones. Y el autoconocimiento es la capacidad que yo debo tener para reconocer lo que soy, porque mis pensamientos, mis sentimientos y mis emociones, si no las gestiono bien, se convierten en sensaciones. Entonces empiezo a somatizarme cuando no sé manejar alguna situación. Pero también el autocontrol me permite a mí como niño y como joven entender que mis emociones dependen de mí, no dependen del otro. Porque cuando yo le doy el permiso a otro, que sea el otro el que decida cómo yo me voy a sentir, le estoy entregando todo el poder de mi vida a ese otro. Entonces, para yo entender muchas cosas sobre inteligencia emocional y sobre salud mental, debemos empezar a hacer todo un trabajo dentro de las instituciones educativas, porque evidentemente las redes sociales están generando, si yo no les sé dar el uso necesario, puedo salir muy lastimado. Las redes sociales no son ni buenas ni malas. Lo bueno o lo malo es el uso que les doy. Por eso, en ocasiones, eh, muchos jóvenes son capaces de robar una fotografía del perfil del otro compañero y empezar a burlarse de él. Eso ya es ciberacoso también. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como padre, como maestro, como compañero? Tomarle un capture a, a lo que está pasando, hacer un pantallazo para luego tenerlo y poder defenderme ante tal. Y el segundo paso es también escribir a esas cuentas, por ejemplo, Facebook e Instagram bloquean a las personas cuando cometen ese tipo de actos. Lo otro también es que después de la pandemia y durante la pandemia se despertó un síndrome que se conoce como el síndrome de la cabaña. Muchas personas sufrieron afecciones psicológicas después del encierro. Eso se conoce, y el que lo quiera buscar, repito, síndrome de la cabaña, que cuando salieron justamente estaban muy afectadas. Y alguien decía, las redes sociales, la comunicación, sí. Mira, hace un tiempo atrás un psicólogo hizo un estudio. Se llevó a un grupo de niños de cuarto grado a un cine. La película era una película donde los niños le caían a golpe a un muñeco de nieve, pero ese muñeco de nieve, en la salida del cine estaba ese muñeco de nieve, pero estaba era en forma de globo. El psicólogo se lleva a los niños al cine, ven la película y en la salida, cuando los niños veían el muñeco, todos se iban a darle de golpes. Luego se da cuenta de eso y lleva un segundo grupo a ver la película. Pero durante el rodaje de la película le cortó la parte donde en la película le daban golpes al muñeco. Cuando los niños salieron de la película y veían el muñeco de nieve, lo que hacían era acariciarlo, tocarlo, y nadie se le ocurría entrar a darle golpes. Entonces, a veces también nosotros tenemos que entender que los chicos están sobreexpuestos a temas de violencia, no solamente en la institución, sino a través de las redes sociales. Y es que yo creo que ya nosotros como jóvenes, como niños, tenemos que dejar de hacer unas celebridades a personas que no merecen ese lugar. Hay muchos influencers que están cometiendo bullying, que se burlan de los demás, que hacen atrocidades y la gente les da me gusta y la gente los convierte en personas famosas. No, hay otras maneras de ser un influencer y no necesariamente burlándose de los demás. Entonces, aquí también forma parte de nosotros, de los padres y de los maestros que podamos orientar a los jóvenes en ese tipo de contenidos que ven dentro de las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, todo. Nos ponemos a ver y hay demasiada violencia dentro de las redes. Y yo lo que tengo que preguntarme como joven es, ¿qué estoy consumiendo? Cuando hablamos del autoconocimiento y del autocontrol dentro de la inteligencia emocional, también yo como joven, no todo tiene que ver con los padres, no todo tiene que ver con los maestros. Yo como joven también tengo que preguntarme, ¿qué quiero yo?
¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué deseo? Cuando yo tomo el teléfono celular, ¿cuántas horas o cuánto tiempo puedo perder revisando TikTok o revisando Instagram? Como yo, cuando me voy a estudiar, que tengo algunas tareas, me siento frente al computador, pero al lado pongo el teléfono. ¿Y cuántos minutos puedo perder mientras estoy estudiando y me llega un mensaje? Porque tú sabías que cuando te llega un mensaje, eso es una cadena. Reviso el mensaje, pero inmediatamente ya con el teléfono en la mano puedo ver qué hay en TikTok, qué hay en Instagram, quién me escribió, y allí puedo perder cada vez que tomo el teléfono hasta 15 minutos. Entonces una tarea que yo podía hacer en 20 minutos se puede convertir en 2 horas y media porque no soy capaz de concentrarme. Entonces yo como estudiante también tengo que preguntarme, ¿qué quiero conmigo? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? Pero para lograr eso, ¿qué necesito? Porque es que en este mundo hay demasiadas distracciones ahora y soy yo quien debe poner los pies sobre la tierra y decir qué quiero, qué espero y hacia dónde voy. Luego la profe también hablaba lamentablemente sobre el joven que se quitó la vida y sí, mira, lamentablemente hay depresiones silenciosas, pero como padres también, yo lo decía al inicio de la charla, siempre hay cambios, el joven deja de comer o empieza a tener insomnio, empieza a encerrarse. Lamentablemente es la dinámica que tenemos los padres ahora de papá y mamá y todos tienen que salir a trabajar, hace que en ocasiones nos desconectemos de la dinámica de los jóvenes. Pero un joven que se va a quitar la vida siempre da mensajes. Lo que hay que empezar es a reconocer cada una de esas situaciones. Y para eso, pues como padres siempre necesitamos un entrenamiento. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, digamos que queda como atento desde lo comunicativo, ¿no? ¿Qué de repente experiencia conoces tú que haya podido trascender y haya podido generar algún cambio ante un ente educativo, ¿no? Vincular lo educomunicativo en este caso. Mira, hasta el mismo uso de las redes sociales. Yo ahorita estoy trabajando con los jóvenes de la Universidad Simón Bolívar y estos chicos quieren hacer todo un trabajo a través de TikTok, así como se presentan situaciones de bullying, se presentan situaciones de burlas hacia los otros, ellos quieren darle una vuelta o un vuelco, como dicen, a la red social, es dando contenido, eh, dando un buen contenido, haciendo comunicación para el cambio y un poco cambiando las narrativas. Bueno, es un ejercicio que me parece fundamental. Es decir, no tenemos que satanizar las redes, lo que tenemos que hacer es darles el valor que merecen y enseñar dentro de la escuela, dentro de las instituciones, todo lo que podemos hacer con estas nuevas maneras de comunicarnos. Vale, excelente, Ever. Creo que acá nos pregunta Marta, bueno, ¿cuál sería esa ruta, no? Ese paso a paso para, en este caso, seguir un caso de bullying. Esa ruta, digamos, como educadores que debemos nosotros como tener presente. Ok. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es justamente eso, es ver con los ojos del corazón, es estar muy atentos a nuestros jóvenes. Segunda cosa, entender que ambos son niños y que ambos tienen carencias. El agresor tiene carencias, la víctima también tiene carencias. Muchas veces son carencias familiares, carencias afectivas. Entonces, por eso siempre hablo de ver con los ojos del corazón. Tercero, como institución educativa, establecer las pautas, porque en ocasiones muchos profesores queremos hacer el cambio, pero otros nos detienen y nos dicen, no te metas en eso, quédate tranquilo, deja que eso lo resuelvan los padres, para eso están las leyes. No, tenemos que hablar un mismo idioma dentro de la institución educativa. Lo otro, acompañar los procesos familiares. Y si vemos que dentro de esos procesos familiares es muy difícil lograr cosas, bueno, ya entrar en otras instancias, pero inicialmente tenemos nosotros, nuestra tarea también es ser mediadores. Entonces la ruta evidentemente debe ser esa, debe ser el acompañamiento permanente a nuestras familias y a nuestros jóvenes. Vale, amigo Ever. Entonces, bueno, estamos como en la recta final de esta sesión.
digamos que sería interesante, ¿no? Como que nos acompañaras en un cierre, o sea, en un cierre que nos siga invitando a la reflexión para que esto no se quede solamente acá, en este espacio. Sé que este es un espacio, como tú lo mencionabas al principio, que digamos está en el periódico, está en la radio, está en las instituciones educativas, pero ¿cómo convertimos de todo lo que se ha conversado en algo que pueda generar una transformación en mi metro cuadrado, en mi casa? Porque también somos padres, no solo educadores, no solo comunicadores, también somos padres, también somos líderes vecinales, también somos participantes quizás de algún grupo religioso. Entonces, ¿cómo desde mi metro cuadrado puedo empezar a construir un ambiente de sana paz y de convivencia? Claro, además, si lo hacemos desde la comunicación, que es un poco lo que la propuesta del grupo Comunicarte, mira, cuando yo hago ejercicios, cuando puedo hacer hasta cápsulas, ¿no? Que me permitan compartir en los estados, en las redes sociales sobre una campaña contra el bullying, lo comparto en mis estados, en los estados de los familiares, esto empieza a resonar en el corazón y en los oídos de los demás y empezamos a involucrar la mayoría de las personas que podamos, ¿ok? Cuando hablo de involucrar a tanta gente, sea posible, estoy hablando de padres, hermanos mayores, maestros, directivos, los mismos compañeros, a que seamos capaces de cambiar el comportamiento y las narrativas, a que si antes para mí era muy gracioso burlarme del otro, como ahora con las redes sociales puedo generar campañas donde involucremos un poco el respeto a las diferencias, el respeto a las minorías, el respeto por tener una vida sana a nivel de salud mental. Vale. Entonces, yo sí creo que en nuestras manos está ser parte del cambio. En nuestras manos está el que nosotros como estudiantes, como educadores y como padres consigamos cambios significativos. Tal vez no a nivel global, pero podemos empezar desde nuestra familia y desde nuestra aula de clase. Porque cuando nos damos cuenta, nosotros somos el país pequeño dentro de una aula de clase. Entonces, dentro de ese país pequeño podemos hacer convivencia, podemos construir espacios de ciudadanía y podemos hacer cambio social a través de la comunicación. Vale, excelente. Muchísimas gracias, Ever, por acompañarnos en este día. Creo que ha sido de mucho provecho. Sentimos, pues, bueno, particularmente que creo que nos vamos nutridos porque hay muchas cosas que, si bien es cierto, la hemos escuchado, pero creo que hay herramientas un poco más claras que se pueden digerir y que se pueden aplicar desde nuestros espacios. Compartimos acá, antes de que nuestro amigo Daniel nos invite a llenar la asistencia, a prender las cámaras, algunos mensajes, los últimos mensajes que nos llegan. Dice Ana Esther: desafortunadamente no hay equipo psicosocial en las instituciones públicas y los docentes prefieren lavarse las manos. Jorman nos cuenta: creo que este tema está presente no solo en el ambiente escolar, pero desde la escuela podemos promover acciones para mitigar, para generar, para hacer ruido que invite a reflexionar y promover acciones de paz y convivencia, no solo en la escuela, sino en la familia, en la comunidad. Adelante, amigo Daniel. Edwin Menco, creo que está por ahí. Sí, vamos a habilitarle el micrófono y ya luego continuamos. Listo, Edwin, puedes hablar. Dale, Sí, aló, dale, amigo Edwin. ¿sí estoy aquí? Ok, perfecto. Saludos a todos. Bueno, a Ever Londoño también, muchas gracias por lo ilustrativo que ha sido, lo importante que ha sido esta charla. Yo soy tutor de un programa que se llama Todos Aprender, del Ministerio de Educación Nacional. Y bueno, este tema es fundamental para el ministerio y creo que lo que usted ha tocado en esta mañana tiene mucho que ver con lo que se está desarrollando en las escuelas que acompañamos. Ana Esther también es otra compañera que está con nosotros, que es tutora. Hemos distribuido unos materiales socioemocionales y formaciones a los docentes, pero siento que es insuficiente, pero de alguna forma es una ayuda donde tratamos de gestionar los ambientes socioemocionalmente, aulas socioemocionalmente saludables para
los docentes y los estudiantes. Y bueno, de alguna u otra forma estamos tratando de apoyar en ese proceso. No es algo sencillo, no es algo fácil, y siento que diseñar proyectos de aula donde se involucren a los padres de familia, diseñar actividades, configuraciones didácticas que tengan que tratar este componente socioemocional en estos momentos es fundamental, porque somos seres emocionales, ¿ya? Y estamos mediados por emociones constantemente. Y si emocionalmente yo no me siento atraído, emocionalmente no me siento conectado con la clase, posiblemente mi actitud va a cambiar, me volveré agresivo, no sé, se manifestarán esas cosas que se dan ahí en la casa, en el salón de clases. Por eso es importante que este aspecto socioemocional se aborde en las configuraciones didácticas, en proyectos de aula, en escuela para padres, en equipos psicoorientadores, seguimiento tutorial, no sé, hay tantas cosas, tantas necesidades, pero bueno, de alguna u otra forma nosotros como tutores estamos tratando de abordar estos aspectos que están tocando y que seguirán tocando nuestra sociedad, porque el tejido social está muy desquebrajado y necesitamos dar respuesta a esta situación. Entonces, solamente quería comentar eso. Muchas gracias, Ever. De verdad ha sido para mí muy positivo. Sí, profesor Edwin, muchísimas gracias por su participación y yo quisiera decirle algo. Debemos empezar por lo fundamental, y lo fundamental en estos procesos son los maestros. Muchas veces los maestros tienen un síndrome que se conoce como el síndrome del burnout, que es el síndrome del agotamiento de aquel que ayuda. Y es que si yo como maestro puede ser que viví el síndrome de la cabaña y ahora estoy viviendo el síndrome del burnout, me siento agotado, me siento desmotivado, es muy difícil yo entrar en estos procesos de poder acompañar las situaciones de los estudiantes y de las familias. Entonces, quien debe empezar a hacer todo el proceso de cambio también, de acompañamiento en salud mental, somos los mismos docentes. Porque aunque muchos jóvenes y los padres creen que nosotros somos de hierro, no, también somos seres humanos que tenemos dificultades económicas, que tenemos dificultades familiares, que tenemos situaciones complejas y que aún así vamos con la mejor actitud y el mayor entusiasmo a acompañar los procesos de los jóvenes. Pero no debemos descuidar a los docentes. Los docentes son la pieza fundamental para hacer el cambio que requerimos dentro de las escuelas a la luz del tema del bullying. Bueno, Ever, muchas gracias. Por aquí también hay un comentario importante. Nos dice Andrea que insiste en los programas y campañas de radio para educar y hacer visible el tema, pero también en los espacios de convivencia en la escuela, en el aula, crear espacios de confianza, a convivir, aprendamos conviviendo. Si solo si solo es la enseñanza del programa, perderemos la oportunidad de hacer aprendizajes que sirvan para la vida, para que seamos una mejor sociedad. Entonces aquí está la oportunidad que pues hemos estado buscando. Ahora iniciamos con esa producción de esas series radiofónicas que van en el marco de esto, de la convivencia, de la paz, y aquí pues Ever nos comparte muchas, digamos que respuestas a preguntas que teníamos en cuanto a qué queremos hacer, a cómo trabajar este tema, por dónde irnos. Bueno, aquí tenemos muchas pistas. Ahora quiero compartirles un fragmento de este texto, de un texto que se llama Radio Escolar, generadora de procesos comunicativos y pedagógicos. Un texto que en un momento vamos a sortear para que se lo gane una de las personas que asistió al conversatorio anterior. La frase dice lo siguiente: la educación requiere profesores comprometidos y responsables. Los niños necesitan personas en quienes confiar y con quienes poder comunicarse libremente. A veces necesitamos dejar un poquito esas barreras que establecemos con los niños para poderlos escuchar y que ellos sientan que están siendo precisamente escuchados. Bueno, en el chat ya les compartí el enlace de asistencia para que por favor lo vayan diligenciando. Agradecemos enormemente la participación de todos ustedes. Agradecemos a Ever por compartirnos todo lo que nos ha compartido en esta mañana. A Edelso también por estarnos acompañando. Un saludo muy especial a la profe Alma que se encuentra allí conectada con nosotros también, y a todos ustedes que han seguido este conversatorio, que han participado y que pues han hecho de este espacio un espacio
de aprendizaje increíble para todos nosotros. Voy a proceder a compartir por aquí pantalla para que conozcamos un poco la dinámica del sorteo. Es importante que puedan diligenciar esa asistencia porque pues se hace también con base en esa participación en cuanto a la asistencia que queda allí registrada. Como podemos ver allí en pantalla, me confirman si logran ver el Excel con nuestra portada del libro. Bueno, perfecto. Ahí ya tenemos la palabra ganador o ganadora. Yo voy a colocar mi mouse aquí en la formulita, voy a dar un enter y listo. Sale la persona que se ganó este hermoso y este maravilloso material pedagógico para que sigamos pues haciendo desde la radio procesos de comunicación que aporten a la convivencia y a la paz dentro de la escuela. La persona o el grupo de personas que salga allí, después le pediré que por favor me comparta su dirección de residencia en donde podamos hacer llegar el libro a través de una de las empresas de mensajería. Entonces, a la cuenta de 3, mientras van activando sus cámaras también para luego tomarnos la fotico, daré clic. A la 1, a las 2 y la profe Ana Jacqueline Sánchez, ganadora de este hermoso texto escrito por nuestra maestra Alma y por Inés Nadalich. Listo, entonces en las próximas, un aplauso para ella, un aplauso virtual. En los próximos días estaremos haciendo entrega de el premio. Luego ella nos compartirá por el grupo esa fotico recibiendo y replicando la experiencia que hay allí en este libro. Eso vamos activando cámaras para nuestra fotografía habitual. La profe Ana Jacqueline se encuentra por aquí. ¿O quién es Ana Jacqueline Sánchez? ¿Está por aquí conectada? No, al parecer no. Bueno, ya nos comunicaremos con ella. Ah, es la profe Jackie, claro que sí. Profe Jackie, unas palabras, ya que estás por aquí. Yo estaba aquí saltando de la dicha y sin poder hacerme escuchar. Feliz, feliz, muchas gracias. Ah, profe, felicitaciones. Gracias. Bueno, listo, bueno, entonces, cuando diga 3, sonreímos. Nos toca hacer 2 sonrisas porque son 2 foticos. Entonces, vamos a sacar la primera a la cuenta de 3. Bueno. A la 1, a las 2 y por favor, sonrían. Listo, ya tenemos la primera. Vamos a guardarla. Bueno, listo. Ahora vamos por la segunda pantalla. Por favor, sonrían. 1, 2 y... Momento, perdón. 3. Listo, muy bien, ya está la siguiente. Entonces, por favor, no... Ah, bueno, allí está la profe Alma, un saludito, profe Alma. ¿Cómo estás, profe? Muchas gracias, muy amable. Un saludo para todos con todo el corazón. Gracias por esa participación. Ha estado fabulosa, pero es porque también hemos contado con esa maravillosa experiencia y ese profesionalismo del doctor Ever Londoño. Encantada, encantada. Mil gracias. Y para todos un abrazo y vamos en este proceso. Somos semillas en donde estamos. Y al ser semillas, entonces, con estos contenidos, con este compartir, es mucho ya lo que podemos aportar. Son granitos, granitos pequeñitos, pero es mucho, se convierte mucho porque en cada uno de nuestros escenarios de trabajo, y en este caso de educación y comunicación, vamos entonces construyendo desde esos momentos. Mil gracias, por favor, al doctor Ever Londoño, a nuestros coordinadores Edelson y a ti, Daniel. Mil gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Que sigan sonando ondas de convivencia, ondas de paz en la escuela. Agradecemos también a la Zarza Solidaria y al Ayuntamiento de Sabadell por permitirnos este espacio. Hasta pronto. Buen día a todos y a todas. Vale, feliz fin de semana. Feliz día del amor y la amistad en Colombia. Cierto. Feliz día de amor y amistad, cierto.
Gracias.